Muy buenas. Hoy tenemos un súper directazo con Albert para hablar de Convénceme para vacunarme. Hola, ¿qué tal? Hoy hay un súper directazo. Convénceme para vacunarme. Muy bien, ponemos esto bien. Toma ya esa Nuria. Parte del directo está pensando en ti, Nuria. Gonzalo, buenas. Hoy súper directazo, con Albert, ya veréis. A ver si sabe entrar, por eso. Si no, habrá que echarle una mano. Vamos a ver que nos explique bien las vacunas, el por qué hay que vacunarse, qué es lo interesante de vacunarse, qué tipos de vacunas hay, qué tipos de vacunas van a venir. Las vacunas son para todos. Estás embarazada, te puedes vacunar igual. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo funcionan las vacunas? Estas vacunas que hay. Conectada, cambia Barna. Muy bien. A ver si va entrando Albert. Que no tenga ningún problema. Voy a mirarlo a ver por aquí. Ah, mira, ya está aquí Albert. Te saludo. A ver. Aquí. Ver solicitud. Joder, Albert, estar hecho. Ya está aquí a punto de entrar Albert. Hola. ¡Toma ya es Albert! ¿Cómo me alegro de verte? Muy bien, aquí estamos. El placer también es mío, porque después de tantos años encontrarte a alguien que ha formado parte pues de tu vida como docente, ¿no? Y pienso que eso es importantísimo, el poder encontrarnos gracias a Internet y que nos permita, estoy poniendo esto un poco mejor, que se me vea Perfecto. bien, Muy bien. porque son las cosas del directo. Hola a todos los que estáis entrando. Qué bueno, qué bueno. Ahí, Ahí, toma, ahí. cosita. Ahí, que se aguante, no se aguanta. Bueno, vamos a hacer un invento. Claro, como tiene la conexión por debajo, tiene esos problemas. A ver si Ah, lo... bueno. No te Sí. preocupes. Vamos colocando y no pasa nada. Ahora, perfecto, ahora sí. Qué bueno. Sí, Mira, sí. te cuento un poquito también para la gente que vaya entrando cómo vamos a ir haciendo la entrevista y ahora también te presentaré y todo. Pero también para la gente que vaya entrando, yo te iré formulando algunas preguntas, ¿vale? Para ir clarificando esto un poquito el título, ¿no? Este de Convénceme para vacunarme. Y, y luego, pues las personas que estén viéndonos, que si tienen dudas, si tienen preguntas, pues que también lo puedan ir haciendo, ¿no? Porque creo que es algo que está muy a flor de piel de todo el mundo, entonces también que puedan ir haciendo pues aquellas preguntas, ¿no? Pues que crean que puedan ser conflictivas para ellos o todo lo contrario, pues para aportar o lo que sea, ¿vale? Entonces, luego ir haciendo como pequeñitos resúmenes para la gente nueva que se vaya entrando también para que vayan sabiendo de qué estamos hablando y nada, te voy a presentar también a ti, te voy a empezar por ahí, ¿eh? Sobre todo, podéis Perfecto. preguntar lo que queráis, ¿eh? Sí, Mirad, sí, lo que... Di, Albert, di. sí, sí, no, la gracia de este directo, gracias a Iván, es poder aclarar conceptos y humildemente explicar, pues, bajo mi experiencia en las infecciones víricas y todo lo que ha implicado esta triste y grave pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Y lo importante es aclarar dudas y siempre lo que sea divulgación de salud, divulgación científica, siempre es bienvenida, ¿no? Y de esto tengo que agradecer mucho a Iván esta invitación de poder aportar, a pesar de los pesares que luego explicaré, mi versión y mis ideas y mis cosas. Muy bien. Gracias. A ti, Albert. Bueno, Albert fue profesor mío en el año 2000, lo estaba repasando, y no fue solamente un profesor, sino fue uno de los profesores que marcaron mi dirección de camino de vida para estar donde estoy ahora mismo. Esto ya te lo comenté cuando te encontré por Instagram, pero es que es totalmente cierto y te lo digo aquí en vivo, te lo digo aquí en directo para que lo sepas, que ya son casi 20 años no, 20 años ya, casi 21, sí, no, sí. sí, 21 y he hecho muchas cosas desde ese momento. Una de las cosas que he hecho ha sido nunca dejar de estudiar, o sea que, y eso es también gracias a tener personas como tú, ¿no? Que te han impulsado
a emocionarte, ¿no? Por lo que es la salud, ¿no? Yo venía del mundo más del bachillerato en ese momento y encontrarte a alguien que vive la salud con tanta pasión, y yo tenía en ese momento pues 19 años, pues wow, es de agradecer, es de enriquecer, y fuiste como una inyección de energía, ¿no? Pues para no abandonarlo nunca, y todo lo contrario, ¿no? Estar siempre motivado en aprender, en comprender a la persona, a la salud de la persona, a comprender a la persona a nivel social y, bueno, cuestiones que se me vayan yendo planteando, ¿no? Entonces, te lo agradezco desde aquí por haber formado parte de esa dirección de vida. O sea que gracias, Albert. Gracias. No, verdaderamente, a ver, la labor de un docente, yo siempre, la docencia ha formado parte de mi vida profesional, ¿no? Siempre, en la época que conocí a Iván, después, actualmente, y pienso que hasta que me jubile continuaré explicando cosas y explicando, como les decía a ellos, cosas de la vida, ¿no? Explicar la salud, las enfermedades, el sistema sanitario, pues desde una visión personal y personalizada. Porque siempre les decía a ellos, me acuerdo de su grupo perfectamente, porque les insistía mucho que nunca hay que dejar de estudiar, lo ha dicho Iván, y es verdad, nunca hay que dejar de estudiar, porque si te encasillas en algo y te conformas, al final pierdes el tren. Y les decía, vosotros sois jóvenes, tenéis que aprovechar, hacer cosas, y para mí es una satisfacción, ¿no? Que alumnos que has tenido y que has apreciado y que has intentado guiar, pues hayan conseguido llegar a donde han llegado gracias a su esfuerzo, porque yo solo di una idea, una guía, pero ellos han sido los que se han tenido que esforzar, ¿no? Y para mí es una satisfacción encontrarme a Iván. Cuando me mandó ese mensaje por Instagram, digo, ostras, qué bien, ¿no? Encontrarte a alguien que pues forma parte de tu vida como docente. Y yo siempre digo, cuando haces de profesor, solo que tu mensaje llegue a una o dos personas, ya es mucho, porque muchas veces hay grupos que la gente pues desconecta y no escucha y van a la suya. Pero solo que tu mensaje, tus ideas, tus conceptos lleguen a alguien, ya has triunfado, ¿no? Y entonces, claro, eso para mí es un valor importante en mi currículum como docente y estoy encantadísimo. Qué bueno. Aún recuerdo que tuve un flemón en la boca de una muela y cogió al ver y me dijo, espérate que te voy a poner una aguja, que había, me cogiste una aguja de las que habían por ahí Sí, sí. y me la puso en la mano y me dijo, ya verás tú cómo se te bajará el dolor del flemón y la inflamación. Y efectivamente, así fue. Así que me llamó la atención para después también interesarme por la acupuntura, ¿no? Y decir, qué Sí, pasada. sí. No, no, es que además, a ver, yo pienso que la relación profesor-alumno tiene que ser una relación basada en la confianza, ¿no? Porque hay que confiar en el docente y también el alumno ve que el docente confía en él, ¿no? Y en ese grupo siempre hubo mucha confianza, estábamos muchas horas en clases seguidas porque eran monográficos de toda una tarde entera, varios Sí, días a sí. la semana, pero yo pienso que fue rico porque por ambas partes ganamos, ¿no? Y eso es bueno. Y que para mí seguir dando docencia es parte de mi vida, ¿no? Y eso es fundamental, transmitir y enseñar lo poco que pueda saber que otras personas pues lo aprendan y lo mejoren. Qué bueno. Pues así fue, Albert. O sea, que te doy las gracias de todo corazón. Bueno, Albert es supervisor enfermero en la Vall d'Hebron, uno de los hospitales más importantes de todo el país. O sea que yo creo que es un privilegio poderlo tener aquí, poder hacer esta entrevista, poder conversar con él de un tema tan interesante como es el de las vacunas. Y nada, ¿qué te parece si empezamos? Sí, por mí, perfecto. Pues, Yo, antes de empezar, voy a hacer una pequeña consideración, ¿no? Después de hablar de nuestro cómo nos conocimos y cómo fue nuestra experiencia en común, yo quiero que este directo, esta charla, este coloquio que vamos a tener, sea pues un homenaje también a todas las personas que han sufrido de una manera u otra la pandemia, ¿no? Yo pienso que esto es importante, darnos cuenta de la importancia de lo que tiene y lo que ha tenido, ¿no? A nivel personal y a nivel familiar nos ha marcado ujú. muchísimo la pandemia, porque por desgracia mi suegro falleció por coronavirus y esto nos ha marcado familiarmente de una manera brutal con todas las consecuencias psicológicas que eso acarrea, ¿no? Ese sentimiento pues de cierta parte de culpa, de no haber hecho bien o creer que no has hecho bien las cosas, la situación familiar que ha sido un cambio brutal, con un cambio de domicilio incluido, todo
descontrol que nos ha sumido y sigue sumiéndonos, ¿no? Por eso no estoy actualmente al 100% de mis capacidades y lo reconozco, pero pienso que explicar qué necesidad, para qué sirven las vacunas y la importancia de vacunarnos es ese homenaje a todas las personas pues, que nos han dejado y también a todas las personas que luchan y que lo sufren de una manera u otra, ¿no? Yo pienso que tenía que estar aquí, a pesar de no estar al 100%, como digo, pero pienso que merecía la pena trasladar ese sentimiento pues, a todos los que nos están viendo en estos momentos. Qué bueno. Sí, hubo algo, ¿no?, que me llamó la atención, ¿no?, de cuando te vacunaste, que pusiste por mí, por ti y por ellos, ¿no? Pusiste esa frase, ¿no?, que fue algo que dije, wow, quiero ¿no?, que explique a las personas un poco, ¿no?, este concepto, se me ponen un poco los pelos de punta. Sí, es que el tema de la vacunación, el hacer una foto y ponerla pues, en las redes sociales, no es a nivel de hacer ninguna fantasmada ni ninguna chulería, al contrario, pienso que es ese homenaje en ese arduo camino que estamos llevando todos por una razón u otra, los que han estado en primera línea trabajando, los que lo han estado sufriendo y que al fin y al cabo piensas, la pena es que ha habido personas que no han llegado a la vacunación y que la vacunación, por suerte, va a ser una de las grandes herramientas que nos va a hacer que el coronavirus se convierta en otro virus respiratorio más que no sea tan grave como actualmente es, ¿no? Y eso, por eso, es la importancia de esta charla que estamos teniendo ahora, transmitir esta importancia. Qué bueno, qué bueno. Empezamos un poquito con las preguntas. Recordar que todos los que nos estáis viendo podéis ir formulando las preguntas que queráis ir haciendo en relación a las vacunas. Sobre todo nos vamos a centrar un poquito en este aspecto. Pero si tenéis dudas, cualquier cosa que os vaya apareciendo, yo creo que es un buen momento para poderlo ir clarificando. Sobre todo, por ejemplo, ahora el sector, ¿no?, del gremio de profesorado, de profesores que están ahora empezándose a vacunar, o el gremio de policías, ya casi todos no se han vacunado, pero también hay muchos que lo están haciendo. Sobre todo son los profesores, ¿no?, los que están más en este nivel. O sea que si tenéis algunas dudas o algunas preguntas, es el momento de poderlo hacer. Bueno, empezamos una preguntita muy sencilla. ¿Qué vacunas encontramos actualmente en España? ¿O cuáles serían los bloques principales? Para que la gente lo... Sí, haciendo un poco de historia, ¿no? He estado buscando y al menos a fecha de hoy en el mundo hay 180 millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna. Es muchísimo. De 7 tipos de vacunas que hay disponibles en el mundo. Es decir, vamos bien. Podríamos ir mejor e iremos mejor. El problema de las vacunas está que no tenemos suficientes para poder administrar de una manera masiva, pero poco a poco se está haciendo. En España ya se han administrado 4 millones y medio de vacunas y de estas 1.400.000 personas ya están vacunadas completamente con 2 dosis. Bueno, son pocas, sí, pero poco a poco se ha iniciado en personal sanitario, en personas que viven en residencias de ancianos, que eran la población más... ¿De riesgo? Sí, de más riesgo y que sí. ha sufrido más la pandemia, ¿no? Y por eso ahora mismo aprovecho antes de entrar en todo, ¿no?, decir que esta vacunación en las residencias de ancianos ha hecho que los casos hayan disminuido en las residencias de ancianos, hayan disminuido de una manera importante, que ya no es noticia que haya tantos ancianos que fallecen por coronavirus. Esto es importante. La vacuna nos va a llevar a este beneficio, ¿no? Vacunas en España. Actualmente tenemos 3 aprobadas. Seguro que habrá más. ¿Por qué? Lo que os he dicho antes. Tenemos que tener muchas vacunas para poder administrarlas a la mayor cantidad de población posible. Actualmente tenemos aprobadas 3. La de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. 3 vacunas. Y voy a hablar un poquito de cada una de ellas. La de Pfizer es la primera que se puso en marcha en España, es la que me pusieron a mí, casualmente, es la que tocaba, pues me tocó. Se administra en 2 dosis, con 21 días de intervalo entre dosis. ¿Por qué? Para lograr, todas las vacunas tienen el mismo mecanismo, ¿eh? Las 2 dosis son para lograr una cantidad suficiente de anticuerpos en nuestro organismo. Con una dosis ya tendríamos, pero con 2 dosis tenemos más. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el coronavirus nos lo crucemos en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro organismo, ya lo verá como un agente extraño y la vacuna, los anticuerpos que tenemos, irán contra él. Y entonces hará que
no contraigamos la enfermedad y si contraemos la enfermedad será mucho más leve, incluso asintomática. Luego también hablaré de esto. Vale, perfecto. Pfizer, según los estudios que hicieron antes de su aprobación, tiene un 95% de eficacia. Un 95% en medicina es mucho, porque el 100% ya sabemos que a veces es difícil de conseguir. Un 95% es mucho. Luego también os hablaré de estos porcentajes y qué quieren decir. La segunda vacuna que se aprobó es la de Moderna. La vacuna de Moderna es una vacuna norteamericana que también tiene una eficacia, según los estudios clínicos antes de su aprobación, del 94,1%. También, es decir, tenemos unas cifras muy similares. Y también se administran 2 dosis, alrededor de 28 días entre una y otra. Como vemos, parecido. Muchas veces te consultan o te dicen, ¿yo puedo escoger la vacuna que me va a tocar? No, porque por desgracia pasa como con la vacuna de la gripe. Tú vas cuando te toca la vacuna de la gripe y te administran la que tienen, la que hay en ese momento. Uno no puede decir, quiero, como me compro un paracetamol o me compro un ibuprofeno. No, tienes que escoger o te dan la que está disponible en ese momento. Y la tercera que está en marcha sería la de AstraZeneca. AstraZeneca también ha sido una vacuna que ha generado más controversia porque se decía que su efectividad estaba entre el 63 y el 78%, y por eso se recomendaba que no se administre a personas mayores de 55 años. O sea, a mí ya no me la administrarían. Entonces dices, a ver, se ha generado esa polémica. Incluso el Colegio de Médicos de Barcelona, recientemente, esta semana, ha hecho una publicación pidiendo al gobierno, sí, tanto de la Generalitat como el gobierno de España, que se administre a toda la población que se pueda. ¿Por qué? Porque cuantas más personas estemos vacunadas, aunque la eficacia de esta vacuna sea inferior a las demás, vamos a cortar la cadena de transmisión del virus, que aquí es donde inciden las vacunas. Si el virus está en el ambiente y continúa replicándose e infectando a diferentes personas, no vamos a cortar esta cadena de transmisión. Lo que interesa es tener una población muy grande que esté vacunada. Los estudios dicen que cuando tengamos un 70% de población vacunada, podremos decir que vamos bien, ¿no? Por eso, esa iniciativa del Colegio de Médicos de Barcelona de pedir que se vacune a toda la población con la vacuna que se disponga, es lo mejor. Es lo mejor porque estamos teniendo más gente, más personas inmunizadas, que evitaremos que el virus se siga transmitiendo de persona a persona, ¿no? Pero bueno, esta ha sido también la controversia que ha habido, ¿no? Que al ser una vacuna que tiene menos porcentaje de eficacia, se quiere reservar para personas más jóvenes que en principio no tienen consecuencias tan graves cuando tienen la enfermedad, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante de las vacunas, lo repito, en esto soy pesado, ¿no? Es que esté muchas personas vacunadas. Y el nivel de inmunidad también, la famosa inmunidad de rebaño que se dice, ¿no? Cuando estemos muchos inmunizados, vamos a salir ganando todos. Qué bueno. Mira, aquí Mesque Sabons dice, buenas tardes, gracias por este directo. Yo soy muy reacia a esa vacuna, no me da confianza. Bueno, ahora empiezo yo respondiendo, si te parece, Albert. Yo era reacio un poquito a las vacunas, o sea, y reacio a vacunarme. Me ha tocado a mí la AstraZeneca, que ya me la he puesto. He sido casi, me vacuné el último día que me tocaba, o sea, imagínate, si lo he ido... La primera semana fue porque iba muy a tope de trabajo y realmente fue muy curioso porque tengo compañeros, ¿no?, que se vacunaron el mismo día que salió la vacuna y a lo mejor una pareja que sea fisioterapeuta los dos, ¿no?, y de por la noche levantarse realmente con una sintomatología que no se esperaban. Sudoración, palpitación, nerviosismo y tal. Y claro, cuando se iban a poner la vacuna les habían dicho, ¿no?, que como mucho algo de dolor en el brazo, un poquito de febrícula, ¿no? Y la sorpresa fue, ¿no?, que pues esa noche y tal, ¿no? Entonces, se iban a ir a urgencias y todo pensando que a lo mejor la vacuna podía haber estado en mal estado, sí. Pero también porque era el primer día y eran las primeras personas que se la ponían en España, ¿vale? Total, que ya cuando se levantaron por la mañana, los grupos de WhatsApp de fisioterapeutas iban locos, porque ya habían bastantes que se habían podido vacunar y bastantes que habían tenido como estas reacciones, ¿no? Yo en ese momento dije, ¿qué hago, no? Estaba en un momento de mucho trabajo, tampoco me podía permitir
como gestionar la agenda o otros proyectos que llevaba, ¿no? Por lo tanto, me dejé llevar un poquito. Me dejé llevar un poquito de qué quiere decir. La primera semana, pues le hice la vista gorda, la segunda semana empecé a mirar. Y ya no había muchos sitios donde vacunarse. O sea, me enviaba lo más cerca. Yo soy de Castelldefels, me enviaba a Badalona, a Mataró o a otras partes, Puigcerdá, Viella, así. Total que, sí. Dije, si sale un viernes y sale en Castelldefels, digo, me vacunaré. Y así fue. Salió el último viernes en Castelldefels y el universo me lo puso de tal manera para que me vacunara. Y tengo que decir, ¿no? Que ¿qué es lo que me llevó a vacunarme a mí, no? Me llevó lo que ha dicho justamente Albert, ¿no? De, ostras, esto, aunque yo no sea partidario a ponerme la vacuna, porque me pueda generar o no cierta desconfianza, no a corto plazo, sino a medio y largo plazo por la autoinmunidad, sé que tengo un deber como sanitario, tengo un deber con mis pacientes y una responsabilidad terapéutica. Por lo tanto, estoy encargado de poner mi máxima colaboración para frenar este proceso. Entonces, desde ahí me armé de fuerza. Sí que es cierto, pues que me intenté suplementar, he tomado vitamina C, he tomado omega 3 en DHA y en EPA, he tomado y 1,5 gramos me está tomando vitamina C para tener mi sistema inmune lo más dispuesto posible para intentar que esas reacciones que pudiera generarme la vacuna, pues las pudiera gestionar lo mejor posible en mi organismo. Pero tengo que decir que yo sentí como sanitario, sentí como estando más o menos en favor, que ya no me voy a poner vacunas en adultos o vacunas en niños, ya sería para hablar de otro tema, pero como sanitario estaba en el deber, ¿sí? De estar en ese lugar. Entonces, bueno, ahora te dejo a ti, Albert, un poquito. Sí, bueno, en mi caso yo, ya lo sabe Iván, yo cuando nos conocimos yo trabajaba en diagnóstico de virus. Durante 13 años de mi vida profesional he estado pues, trabajando directamente con virus. Y en esa época yo ya me vacunaba de todos los virus que podíamos encontrar y existía vacuna, yo me vacunaba rutinariamente cuando tocaba. ¿Por qué? Pues para evitar cualquier incidente en el desempeño de mi trabajo. Pero en el tema del COVID, lo ha dicho Iván, es una responsabilidad personal, ¿no? Porque si no existiera ningún tratamiento, claro, no existiera vacuna, no existiera nada, pues mira, no podemos hacer nada. Pero existiendo unas alternativas terapéuticas o de profilaxis de la infección por coronavirus, que saldrá la pregunta, oh, es que se han hecho las vacunas muy rápido. Sí, se han hecho muy rápido, es verdad, pero los esfuerzos que han puesto la industria farmacéutica en el desarrollo de las vacunas, aparte de los económicos, que eso no voy a entrar, ha sido un esfuerzo brutal, porque en menos de un año se han desarrollado vacunas con todas las fases de los estudios clínicos y se han aprobado por todas las administraciones, porque era una necesidad de poner fin a esta sangría de pacientes pues, ingresados en cuidados intensivos, en la saturación del sistema sanitario y la cantidad de fallecimientos, porque claro, es que era el equivalente que en España cada día como si cayera un avión de estos grandes transoceánicos, ¿no? Y eso, que cada día mueran tanto número de personas y que además ya no es morir en las condiciones que se muere en la época del coronavirus, morir en soledad, con una despedida de la familia relativa. Últimamente se han puesto en marcha proyectos y programas para que las personas que tienes a un familiar en estado terminal, pues puedas entrar a despedirte mediante videoconferencias, mediante entrar en la habitación vestido con tu EPI, pero al principio eso no pasaba y los pacientes morían solos, acompañados pues de la enfermera, del auxiliar, del servicio donde estuvieran, ¿no? Que muchas veces estas personas, estos profesionales han hecho de familia al lado de los pacientes, porque yo no me lo puedo llegar a imaginar si ya sabemos que estar en un hospital por cualquier enfermedad ya es triste, estar en un hospital en soledad, sabiendo o sin saber de tu familia, tiene que ser durísimo, ¿no? Y eso pienso que por esta responsabilidad para cortar esto, nos hemos de vacunar, a pesar de que no creamos en las vacunas. ¿Por qué? Porque hay que romper ese mito, ¿no? Podemos creer o no creer, pero es que hoy en día, hoy por hoy, no hay unas alternativas de tratamiento que sean eficaces.
Y que estamos viendo que ya no solo afecta a las personas mayores, cada vez hay gente joven que ingresa en las unidades de cuidados intensivos. Y vemos las secuelas que tienen los que tienen la suerte de salir, ¿no? El otro día salió pues, por televisión un chico que, joven, bueno, no, lo vi en un reportaje del hospital, perdón. Un chico, 40 y pocos años, deportista, un tío cachas, no, lo siguiente. Pues cogió el coronavirus, estuvo ingresado en la UCI más de 20 días. Ha salido que han tenido que hacer sesiones de logopedia para volver a hablar. La pérdida de masa muscular impresionante. La deambulación complicada. Entonces dices, ostras, que no solo afecta a las personas mayores de más de 80, no, que a gente joven le afecta y aquí es donde tenemos que cortar. En mi caso, la vacuna. Yo llamé al hospital para decir qué día me toca, me dijeron el día que me tocaba y me desplacé al hospital, me pusieron la primera dosis y al cabo de 21 días, pues la segunda. Efectos secundarios graves ninguno, solo un cansancio raro. Dice, me encuentro cansado, ¿pero por qué? Pues no sé, te encontrabas, ¿sabes qué? Yo, decaído, chafado, pero no, ni tuve fiebre ni ningún tipo de sintomatología, ¿no? Que todas las vacunas dan siempre alguna reacción, pues el dolor en el punto de inyección, eso es normal, pueden dar cansancio, incluso pueden dar fiebre, pero nada, eso... Pero si sabes que lo vas a tener, lo sabes y ya está. A mí me pega un buen cebollazo, por ejemplo, pero ya está, ¿sabes? O sea, sé que se puede tener, sé que habrá un nivel con la AstraZeneca, sé que habrá unas personas que lo tendrán, pero cuando lo sabes, ya está, ¿sabes? Vas a pasar por ese proceso y tienes que hacer para ir recuperándote, comer mejor, hidratarte mejor, suplementarte y hacer todo lo que esté en tus manos para volver de nuevo a tu equilibrio de salud y mentalmente. Y no comerse el coco, ¿no? Porque claro, si uno ya vas mentalizado a ponerte una vacuna, sí, porque me puede dar desde la fiebre a una reacción alérgica. Bueno, las reacciones alérgicas puede pasar en cualquier fármaco y aquí tengo apuntado, ¿no? Que no está contraindicado las vacunas, ninguna de las tres de las que hemos hablado, en pacientes con inmunodepresión. A los pacientes oncológicos se les está vacunando ya también. Se les vacuna con Pfizer o Moderna, por lo que yo tengo entendido, pero se les está inyectando la vacuna contra el coronavirus a personas con unas defensas disminuidas o muy bajas. ¿Por qué? Porque es mejor la administración de la vacuna que estas personas contraigan la infección, que entonces, debido a inmunodepresión, serían los cuadros mucho más graves, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar la eficacia y la efectividad de la vacuna. Evitar que personas con compromiso, con riesgo, con fragilidad, pues puedan contraer la enfermedad. Y esos son los públicos o la población diana, personal sanitario, personas que viven en residencias de ancianos, el personal esencial que ya no trabajan en primera línea, como serían pues, los fisioterapeutas, los farmacéuticos, los policías, los maestros, todas las personas que tienen gran trato con la población, y ahora ya se empieza a vacunar a las personas mayores de 80 años que no viven en residencias y esperemos que pronto pues se vaya bajando la edad de vacunación para llegar al máximo de población posible. Pero estamos en las mismas, ¿no? Si no tenemos suficientes dosis, no podemos avanzar a la velocidad que avanzamos. Como ejemplo, fijaros, en Israel han vacunado ya a casi 5 millones de personas. Y de estos 5 millones, casi 2 ya tienen las 2 dosis. Es una barbaridad, porque Israel tampoco tiene tanta población, llevan un porcentaje brutal. Y con estos datos publicados la semana pasada, han evitado un 72% de muertes por coronavirus y un 87% las hospitalizaciones graves. Pues bueno, ya solo por eso ya es muy importante la vacunación, porque si disminuimos la enfermedad grave, estamos descongestionando el sistema sanitario porque habrá menos ingresos en hospitalización convencional y en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque una pandemia paralela ha sido la saturación de los hospitales, que otras patologías que no sean COVID se han quedado en una segunda fase, ¿no? Y tercera y fuera. Por eso hay que pensar que los hospitales han tenido épocas muy duras y la atención primaria también, pero los hospitales, debido a
a los ingresos de pacientes que han estado saturados. Entonces, las patologías graves que no fueran urgentes o emergentes han tenido que dejarse de lado con desprogramaciones de intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que tener en cuenta la vacuna descongestionará también los centros sanitarios y podrán atenderse pues las patologías habituales de los mismos, ¿no? Qué bueno. Deciros que vamos a ir contestando todas las preguntas, ¿vale? Que de aquí ya sé que hay unas cuantas y también las estáis enviando por privado. Las vamos a ir contestando, ¿vale? Voy de las primeras y vamos a ir contestando todas. ¿Os parece bien ponerlo por aquí? También me gustaría saber que pusierais por el chat si vamos bien, si os está ayudando de momento lo que estamos diciendo y así sabemos si estamos dirigiendo la charla por buen lugar o no. Venga, ponerlo que así sabemos bien. Y mientras vamos contestando otra pregunta. Dice, hola, si la inmunidad se supone que dura un año, ¿habrá que vacunarse cada año? Nos dice Pedro. A ver, yo como sabía que esta pregunta podía salir, he estado buscando información y es muy posible. De momento no hay una evidencia ni una seguridad de que tenga que ser así, pero es posible que tenga que existir una revacunación como pasa con el virus de la gripe. No hemos de olvidar que ambos son virus respiratorios y los virus respiratorios, por definición, mutan mucho. Ya lo vemos que el coronavirus en este poco tiempo de vida tiene diferentes variantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que irán saliendo cepas nuevas que han mutado y hoy por hoy las vacunas actuales las cubren. Pero ¿quién nos dice que de aquí a un año, porque yo siempre lo he dicho, habiendo trabajado con virus, hay una expresión que quien me conoce me ha oído decirla muchas veces. Los virus son criaturas maravillosas. Entre paréntesis, aparte de hacer bien su trabajo, ¿no? Pero se adaptan al medio y buscan hacer su función. Y un virus que quiere infectar. Si me ponen una vacuna que me limita, intentaré cambiar. ¿Qué pasa con el virus de la gripe? Cada año la vacuna de la gripe es diferente en función de las cepas que se creen que van a actuar ese año. Por eso, en el tema del COVID es temprano a lo mejor para decirlo, porque no hay ninguna publicación que lo diga, pero ya están las compañías farmacéuticas preparando pues dosis de refuerzo para pues suplir. Claro, los anticuerpos, no sé si se acostumbran a una cepa y luego salen otras, no nos cubrirían, ¿no? Entonces, claro, pero merece la pena un pinchazo al año para evitar todo lo que viene detrás, merece la pena. Están intentándolo mirar en África, ¿no? Con las nuevas cepas, ¿no? A ver qué resultados tienen. Ahora no sé cuál de los dos son, si me parece que es AstraZeneca y Pfizer, que están mirando a ver un poco qué resultados están dando. Bueno, yo creo que el año que viene sí que es cierto que el coronavirus, al tener una parte cíclica estacionaria, ahora en veranito pues tendremos un poquito una ventana más de descanso, como fue el año pasado, porque el año pasado con lo chungo que fue, pues tuvimos una ventana de descanso, pero trae septiembre, octubre, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Que esta es también la gran pregunta y la gran duda, ¿no? Por eso se dice que dependiendo también del nivel de la población y luego también, aunque haya un nivel de población vacunada, tendremos la inmunidad suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso también se habla que hasta el 2024 aproximadamente no se sabe muy bien cómo va a ir sucediendo un poco todo esto, ¿no? Entonces, no, claro, es que es temprano, ¿no? Que todo claro. son suposiciones y que a lo mejor todo va bien, pero las administraciones están preparándose por si acaso hubiera una cuarta ola. Ahora. Sí, ¿por qué? Porque es que no lo sabemos. El comportamiento de los virus, ya lo he dicho, es a veces inexplicable, Hombre, ¿no? Es que con todo el tema de precaución que hemos tenido ahora, y estábamos hablando que ya nos hemos habituado, pero eran 400 muertos diarios. O sea, nos lo hemos hecho normal, hemos estado trabajando, hemos estado viviendo la vida de manera normal, pero no hay que olvidarse de eso, ¿no? Que es una cifra muy alta. Que sí, que no estamos hablando de los 1000 que habían el año pasado, pero es que estamos diciendo que vamos todos con mascarilla por la calle, están los restaurantes medio cerrados, están las grandes superficies medio cerradas, estamos tomando unas medidas de limpieza que son brutales, ¿no? Entonces, bueno, es que y no dejan de ser, sí. Claro. Es que es complicado porque son unas cifras que sí, que al principio decían, han fallecido tantas personas. Bueno, lo decías, bueno, han fallecido tantas, y al final lo normalizabas, ¿no? Y al final lo veías como normal, ¿no? Y claro, el problema está cuando lo vives directamente y te afecta a ti, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de la importancia de todas las medidas de prevención, de cortar esa cadena, que sí, el coronavirus pues disfruta cuando hay gente, cuando hay ambiente, cuando hay relación, y porque es fácil pasar de uno a otro, y es así de claro. Entonces, claro, si hemos ido poniendo barreras, pues la mascarilla fundamental,
la higiene de manos, pues mira, hemos aprendido que la higiene de manos, que el personal sanitario ya lo sabíamos de siempre, que evita muchas muertes, muchas infecciones, pero la población en general, las manos, el ir con el gel hidroalcohólico de tanto en tanto y frotarte, eso ya es Bueno, un hábito que no lo vamos a perder. yo recuerdo hace 21 años que me dijiste, lo que no sabes, lo que llegan a ver en los barrotes del metro de Barcelona. Aún recuerdo Sí, eso, sí. y te puedo decir que cada vez que me he subido a un metro me he acordado de ti, de que me dijeras eso. Y ahora Sí, sí. me cojo como puedo. Claro, es que ahora dices, ostras, yo siempre, claro, habiendo trabajado en patología infecciosa, siempre tienes pues, sí, esa sensibilidad, ¿no? De detectar o de pensar dónde puede estar el bicho, ¿no? Y claro, en el metro, en el autobús, la gente, pues, se toca, sí o no, sin mascarilla. Sí, Con la sí. mascarilla es más difícil, todavía sí la gente lo hace, pero bueno, tocas, tal, te rascas, y es un nido de porquería. Y además hay estudios que lo dicen, los teclados de los ordenadores también es otra fuente de infecciones brutal. Dicen que incluso hay más gérmenes en un teclado de ordenador que en la taza de un lavabo. Es decir, que... ¿por qué? Porque se toca, tal, porque en el lavabo te lavas en principio las manos, sino antes y después, en principio. Pero al tocar el ordenador no lo hacemos. Y claro, Qué pues bueno. sí, son pequeños detalles que la crisis del coronavirus nos ha hecho variar hábitos, ¿no? Y esos hábitos, pues son hábitos saludables. Ejemplo, este año casos de virus de gripe prácticamente no ha habido. Casos de niños con virus respiratorio sincitial, un virus el más frecuente en niños pequeños, prácticamente no ha habido. ¿Por qué? Porque vamos con la mascarilla y la mascarilla evita que haya intercambio. Pues bueno, algo hemos ganado, ¿no? Y si a nivel cultural, a nivel de hábitos, hemos mejorado, bueno, pues todo esto que tenemos, que evitaremos pues el coronavirus y aparte otros virus respiratorios que por suerte pues tampoco han incidido, porque había mucho miedo que hubiera una epidemia conjunta, ¿no? De coronavirus y virus de la gripe, y al final virus de la gripe prácticamente no ha habido, ¿no? Y eso es buena señal. Dice aquí, Ceitil, dice, ¿puedes explicar la ventaja de vacunar con 2 dosis? Va a hacerlo con una primera dosis con el Reino Unido. O sea, la diferencia entre vacunar con 2 dosis o con el Reino Unido, ¿qué va a hacer? ¿Solo una vacuna o...? A ver, por ejemplo, las 2 dosis, lo que estamos consiguiendo es que los anticuerpos que generemos sean mayores. Con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, con una dosis ya tienes una cantidad suficiente de anticuerpos, pero con 2 dosis tienes más. Entonces, claro, hay más protección. La vacuna de Johnson & Johnson, que aún no está aprobada para su uso en España, es una sola dosis. Claro, tiene una eficacia menor, que ahora voy a decirosla, que aquí tengo la chuleta, porque hay que ir preparado para la vida moderna. Johnson & Johnson tiene una eficacia, dicen, del 66%. Pero claro, ya ellos mismos dicen que será una dosis o 2. Pero con una ya tiene cierta eficacia. Y también hay que buscar, ¿no? Que tengamos el máximo número de anticuerpos y que los epidemiólogos, la gente que sabe pues, administrar todo este tipo de cadenas de infección, han visto que con 2 dosis la cantidad de anticuerpos es mucho mejor, ¿no? Claro, lo ideal tal vez sería a todas las personas hacernos una analítica para ver anticuerpos con una dosis con 2, para ver qué variación. Pero claro, esto saturaría el sistema sanitario de una manera impresionante, ¿no? Pues si he dicho que en España ya han habido 4 millones y medio de dosis, serían 4.000 análisis, hay 4 millones de análisis más 1 millón y pico más de la segunda dosis, saturaríamos el sistema y tampoco llegaríamos a ninguna conclusión. Yo lo que sí que había estado leyendo un poco era que era una de las cosas que veía un poco como decalaje, ¿no? Era decir, si uno genera sus propios anticuerpos porque ha pasado el COVID, ¿no? De manera a lo mejor asintomática o con síntomas muy leves, si esos anticuerpos que estaba generando iban a ser más específicos o iban a ser más protectores, de alguna manera, en relación al virus, ¿no? En próximas infecciones y en relación a las vacunas, ¿no? Entonces, se decía una parte que sí, pero entonces había otra parte que, claro, decía que, claro, mirar las IgGs, o sea, hacer analíticas para mirar si tienes anticuerpos o no, iba a resultar mucho más caro y más lento que ir haciendo una vacunación más masiva. Lo que pasa que AstraZeneca, desde fabricación, te dicen
que si tú has pasado el virus Con una. exacto, en menos de una ventana de 6 meses, claro, con una es suficiente. Sí, porque claro, tú ya tienes un residual de anticuerpos, ¿no? Entonces, claro, con la segunda o la dosis única de la vacuna de AstraZeneca en este caso, aumentarías esa cantidad de anticuerpos. Claro, estamos hablando de que es muy reciente todo, ¿no? Tal como con otros virus tenemos una experiencia de años, decenas, casi algunos, pues siglo, es un virus tan nuevo que aún hay muchas lagunas que hasta que no se haga ahora análisis retrospectivos de la eficacia de cada una de ellas, porque, claro, a nivel inicial todas te dicen que tienen una eficacia del 95, del 94, del 73, pero a posteriori podemos ver la eficacia real de cada una. Hasta que tengamos una población grande vacunada, entonces se podrán hacer análisis retrospectivos, ¿no? Pero bueno, lo importante es disponer de ellas y que tengan la efectividad que tengan, nos protejan. Qué bueno. Aquí dice Pedro, dice, si las propias farmacéuticas no saben si la vacuna evita el contagio, entonces el objetivo solo sería una reacción menos grave y la propagación del virus. A ver, sí, las compañías, claro, es que, el virus, la vacuna, no va a eliminarlo de la faz de la Tierra de hoy por hoy. Pasaría como el virus de la viruela. Actualmente está erradicado, el virus de la polio prácticamente como aquel que dice ya no hay casos de polio debido a la vacunación de muchos, muchos, muchos años, porque son virus que se han ido tratando durante muchos años. Con las vacunas ya ha llegado un momento que se puede decir que han desaparecido, ¿no? Igual que pasa con el virus de la parotiditis, el virus de las paperas, cada vez hay menos niños con paperas, o el virus del sarampión. ¿Por qué? Porque ha habido unas estrategias de vacunación muy importantes y continuadas. Claro, a la que con el coronavirus llevemos unas temporadas de vacunación intensiva, irá desapareciendo y esperemos que desaparezca. Pero lo que decía este compañero que ha preguntado, ¿no? Con las vacunas, Pedro. ¿qué hacemos? Pedro, disminuimos los síntomas. Está demostrado que con las vacunas hay menos enfermedad grave. E incluso los síntomas de las personas que puedan contagiarse son asintomáticos. De aquí la importancia que, a pesar de estar vacunados, de llevar mascarilla. Eso es importante, porque claro, no nos ponen las vacunas y nos transformamos en Superman y ya no nos infectamos, ¿no? Podemos contraerlo, porque el virus nos puede entrar, y no nos pasarlo. y lo podemos pasar, ¿no? Puesto la mascarilla, la higiene de manos y la distancia social tendremos que seguirla cuidando. ¿Que poco a poco se irán disminuyendo medidas? Sí, pero yo recuerdo en una clase que di en el año 2005 en el hospital de Vic, que les hablé de las infecciones víricas y cómo diagnosticarlas, pues repasando los PowerPoints, ¿no? Aquello que a veces te da por ver cosas nostálgicas, había una diapositiva que salía todo de personas orientales con mascarilla, en el 2005, y decía la siguiente diapositiva. Había un interrogante y yo mismo les hacía la pregunta a los asistentes, ¿y qué nos deparará mañana? Era como decir, sí, salió el MERS, salió el SARS en esa época, pero claro, al cabo de 17 años, los virus están en continua evolución, ¿no? Pero ya en el 2005, en Asia, y aquí en Barcelona lo veíamos mucho, los japoneses, muchos iban con su mascarilla cuando venían de turismo, ¿no? Y ya era una parte de su cultura. Y pues nos tenemos que acostumbrar a llevar la mascarilla e interactuar de diferente manera y que todo sea pues por un sistema sanitario mejor. Exacto, más preventivo en ese aspecto. Sí, y que el hecho de vacunarte no significa que no lo vayas a contraer y lo importante es que sigas protegiéndote, porque si los síntomas son menores y aún hay gente no vacunada en este aspecto y que tú puedas transmitir la enfermedad, o sea, hasta que la gran mayoría de la densidad de la población, no supongo, que yo de vacunas lo controlo mucho, pero no esté vacunada, habrá que ir protegiéndose y hasta que Sin no duda. pasen unos ciertos años. Y Sin ya los duda. propios datos estadísticos, ¿no? Supongo que irán diciendo, ¿no? Como cuándo ir quitándose la mascarilla. Sí. También, Pero de también, momento tenemos que estar, de momento la tendremos que llevar y mantenerla pues como parte de nuestra vestimenta. Hay mascarillas que
que sean adecuadas, ¿no? Porque últimamente la polémica que ha habido ahora con los premios Goya de esa mascarilla que era como si fuera una media transparente, eso dices, ostras, es como no llevar nada, ¿no? Entonces, claro, hay que ser también cuidadoso con el tipo de mascarilla que utilicemos. Bueno, yo creo que hay que valorar las grandes cosas que tenemos en la vida, ¿sí? De manera cotidiana, que ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, y así como sean nuestras manos, nuestras piernas, nuestros pies, nuestro propio cuerpo, ir con la cara descubierta por la calle, como, ¿sabes? Como poder sonreír, como ciertas cosas que las damos por hechas que no lo son, y creo que es importante que las valoremos. También para que cuando llegue el momento que por la calle podamos ir sin mascarilla, nos demos cuenta del gran privilegio que volvemos a tener, ¿no? Y que no pase como algo en vano. No, y que además, como dices, las grandes crisis lo que te hacen es valorar pues, las cosas de verdad importantes en la vida, ¿no? Que muchas veces las tenemos de lado y en mi caso personal, ¿no? Yo soy también, insisto, el haberlo vivido en primera persona te hace valorar más pues, a la familia, a valorar más lo que tienes y a valorar el decir, bueno, en la vida hay cosas que son secundarias, que a veces les damos mucho interés y luego tampoco te aportan nada, ¿no? Y entonces tienes que darte cuenta de que hay cosas en la vida, pequeñas cosas, que las tenemos al lado y no nos tenemos de olvidar de ellas, ¿no? Y aquí es donde hace, pues, sí, ese input negativo que se transforma en positivo y te hace valorar lo que tienes. Mira, aquí preguntan, esta si te importa la contestaré yo si quieres. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? La mascarilla no nos oxida en el organismo y eso no nos enferma a largo plazo. Bueno, claro, las mascarillas nos hacen respirar mucho más dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es nada saludable, es más, acidifica el pH de la sangre, está demostrado científicamente, se sabe perfectamente, pero de momento es lo que hay. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es la compensación, y hay muchas cosas en la vida que no llegamos a compensar. Es decir, animo a la gente, y lo estoy animando constantemente, que se vayan a la montaña, que hagan ejercicio, que se quiten la mascarilla y en la montaña, que respiren con conciencia, ¿no? Yo trabajo con 2 mascarillas y trabajo pues 8 o 9 horas, me he tenido que reducir mi jornada laboral, pero entonces busco cómo compensar, y no me puedo quitar la mascarilla en mi entorno de trabajo, o sea, entre paciente y paciente no me la puedo ni siquiera quitar. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la montaña, me voy a correr, trabajo mucho las fases expiratorias de mi cuerpo para intentar soltar el máximo dióxido de carbono y así ayudar a oxigenar. Y también voy a tener muy en cuenta todo lo que voy a comer, ¿sí? Porque si no estoy aportando oxigenación a mi cuerpo cuando sabemos que es una de las energías fundamental para la vida de mis células, entonces tendré que buscar otros mecanismos y otras cositas que ayuden a hacerlo. Pero, insisto, hay muchas personas en la vida que no son conscientes ni que respiran, ¿sí? Ni que respiran ni una vez. Entonces, es ese equilibrio y ese punto de equilibrio. Y lo que ha dicho Albert, ¿no? Antes, la mente, ¿no? Ahora, mira, había cogido un libro que lo tenía aquí, que es un libro antiguo pero muy recomendable, que habla sobre todo del placebo, de la gran importancia que tiene la mente a nivel de la enfermedad. Y lo habla en base a estudios publicados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cómo es nuestra actitud en base a eso va a ser muy importante, ¿eh? Y sobre todo, animo que si las personas llevan mascarilla, narices, que hagan deporte, ¿sí? Que se vayan a la montaña, que se vayan al mar, que se vayan al aire libre y que respiren con consciencia, que se paren a respirar de manera consciente. Bueno, era una pequeñita reflexión. Muy buena reflexión. Es que Mira. también es eso, es como cuando un profesional utilizas guantes en tu trabajo, cuando te los sacas, tienes tus manos que están, Claro. pues sí, secas. Entonces tienes que hacer pues, como una higiene de manos diferente, volverlas a poner en marcha, ¿no? Pues la respiración es como ha dicho Iván, tenerla lo mejor posible y aprovechar nuestra capacidad pulmonar y disfrutar, Claro. pues el respirar sin mascarilla, ¿no? Y eso es importante. Es que es más, la evidencia científica dice que para las células cancerígenas el medio lleno de dióxido de carbono es lo que mejor le va. Entonces, claro, es que podemos irnos a muchos lados, ¿no? Pero por eso siempre yo me dedico a la prevención también, ¿no? Y me dedico a la prevención con ayudando a que las personas busquen desde su propio cuerpo qué cosas pueden hacer para mejorar su estado de salud, ¿no? Entonces, el respirar ya es algo que tenemos que intentar hacer, ¿no? El tener respiraciones conscientes y el cómo compensar, pues si estamos con las mascarillas o estamos mucho rato sentado o lo que sea, ¿no? Siempre tenemos que buscar mecánicas compensatorias a las cosas que se repitan. Yo he dejado de fumar gracias a la higiene física y mental. Esto nos dice Ginas. Dice, por el uso de la mascarilla. Hay que verla por otro lado positiva. ¡Genial! Eso está muy bien. Claro, es que de lo que hablábamos antes, ¿no? De un problema
sale una ventaja, ¿no? En ese caso, Ramón, dejar de fumar aprovechando la coyuntura del COVID es fantástico, es una inversión de salud y que también no deja de ser un efecto positivo, ¿no? Porque el tabaco en el fondo ya sabemos que es malo y si es un virus que afecta a nivel respiratorio, pues sabemos que si tiene unos pulmones que están afectados, es más posible que ese virus disfrute más infectándote, ¿no? Entonces, claro, felicito a Ramón por haber dejado de fumar y animo a todo el mundo pues que si lo puede dejar, que lo deje y que ganará en salud y ganará en dinero y eso también es importante. En todos lados, muchísimo. Yo sé que el tema del coronavirus y más las vacunas es un tema súper complejo. Yo recuerdo estar a las 7 de la mañana en el gimnasio corriendo en la cinta antes de que pasara todo esto. Y antes de marzo, pues me parece que sería pues en diciembre o enero, en diciembre yo creo que era, y estar viendo, ¿no?, lo que salía en la tele mientras estaba corriendo la cinta, veía esos hospitales de China, ¿no?, que estaban haciendo lo que hacían, y luego me entraba en PubMed, buscaba estudios de divulgación científica y veía que las Ns eran ridículas, veía estudios de 50. Yo hace 2 años intenté presentar un proyecto, un estudio clínico, y me lo echaron atrás, me lo pusieron como preclínico porque eran 23 personas. Y esto eran Ns de 50 con una población enorme. Y yo no entendía muy bien, ¿no?, que ver cómo estaban haciendo hospitales, ¿no?, y ver que los estudios que habían publicado eran tan escasos. Sí que es cierto que cuando hablamos del coronavirus, pues hay como una cierta neblilla por todo en medio de esto, pero hay que intentar contribuir en la medida de lo posible. Yo no voy a decir si se quiere vacunar o no, pero contribuir al máximo en ayudar a que esto se vaya normalizando en su posibilidad. Yo te quiero hacer una pregunta, Albert, es un poco puñeterilla, pero bueno, me resulta interesante. A ver. ¿Crees que va a ser obligatoria ponerse la vacuna? A ver, yo diría que no. Diría que no, al menos por los comentarios que se han ido leyendo actualmente. Pero claro, nunca se sabe. De momento la tendencia es que sea que no. Claro, yo no soy político ni rijo los destinos de ninguna administración, ¿no? Pero si fuera obligatorio, hay que pensar que algunas vacunas infantiles lo son. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta, porque si queremos viajar el día de mañana, nos van a pedir una vacunación, un carnet sanitario. Entonces, claro, tendremos problemas el día de mañana si queremos viajar. Esas son preguntas también que hago. En según qué países, si no estás vacunado, a lo mejor no te dejan entrar. Claro, también es una inversión para tenerla con el tiempo, ¿no? Porque las personas que gusten de viajar pueden encontrarse pues con barreras sanitarias en los países de destino. Hoy, actualmente, como se viaja poco, pues hay menos problema, pero ya sabemos que te piden pues PCRs, te hacen hacer una cuarentena en según qué países de X días, es decir, que si tienes que viajar tienes que invertir 10, 12 días en hacer cuarentena y para luego estarte allí, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de... Y 200 euros en PCRs, casi, Sí, entre ir y volver. y pagarte el hotel de la cuarentena. Y dices, claro, por ejemplo, ¿no?, el otro día en China, ¿no?, te hacen la PCR al llegar, tienes que estar en un hotel que te lo pagas tú y te los cogen ellos. Es decir, que es importante el hecho que si no estamos vacunados y se hacen esos pasaportes vacunales que dicen que quieren hacer, donde conste nuestra historia, pues también sería otra inversión, ¿no? Aprovechar el tener la opción de estar vacunados, de dejar de fumar como Ramón, que ha puesto ahora que fumaba 40 cigarrillos al día y ha pasado de 40 a 0, que eso es para aplaudirle aquí porque es un mérito enorme. Y también es importante, ¿no? No sé si los gobiernos harán que sea obligatoria, pero allí está. Me encanta ver cómo lo ves, ¿no?, desde ese lado más positivo y ver las cosas que te pueden aportar, ¿no? El hecho de que cuando ya se pueda viajar, seguro que sí que vamos a necesitar estar vacunados. Si no, no creo. Grecia, me parece, hay ya muchos países que no aceptan la no vacunación. Entonces, yo creo que no lo pondrán como no obligada, pero sí que se va a ver un poco como un peligro o alguna cosita así que será compleja. Hay 2 preguntas más. Dice, ¿qué opináis que una persona andando por la calle esté obligada a llevar mascarilla y una persona corriendo, pasando por el mismo sitio, no la lleve? Bueno, yo creo que tampoco nos vamos a poner mucho en esto, pero sí que es cierto que cada uno tiene que ser responsable de dónde empieza y dónde acaba su propia libertad.
y dónde termina y empieza la libertad del otro. Esto creo que es fundamental. Entonces, oye, si corres, vete a correr en horas que no haya mucha gente por la calle, porque aparte de entrenar en ayunas es mucho mejor que entrenar a las 12 del mediodía. Aparte, el sol no está tan fuerte, te puedes quitar la camiseta y por lo tanto tu cuerpo va a obtener mucha más vitamina D. Y considero que también el intercambio de volumen de oxígeno y de dióxido de carbono que se hace corriendo es casi el 50% más que caminando. Por lo tanto, tienes mucho más riesgo de entrar en un estado de pájara, que te caigas al suelo literalmente. Entonces, pero considero que no justifica que haya muchas personas corriendo cuando haya gente paseando. Por eso creo que cada uno tiene que hacer donde su conciencia llegue y entonces, pues mira, si puedes correr en horarios, yo corro y me levanto prontito antes de que la gente esté en la calle, ¿no? Por mí y por los demás. Dice... Sí, no, es que como dices, Iván, hay que ser solidario, ¿no? Y Exacto. todos tenemos derecho a hacer deporte, derecho a pasear, tal. Pero hay espacio para todos y tiempo para todos y igual que las personas que fuman por la calle o que fuman en una terraza estando cerca de otras personas, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de ser solidario y ponerte en el lugar de los demás, ¿no? Y eso muchas veces lo olvidamos y aquí también teníamos que hacer esta llamada de atención, ¿no? Que entre todos lo podemos conseguir y que no nos hemos de pelear por un espacio en la calle o en el paseo marítimo para ir a correr o para ir a pasear. Hay rato para todo y intentar evitar pues que se transmita el virus de una manera más fácil. Exactamente. Mira, aquí Nu, que es compañera mía, dice, ¿qué pasa con las personas sensibles a fármacos o con alergias? Con alergias. Sí, a ver, yo también, como sabía que era una pregunta, y también yo siempre me preparo las chuletas, ¿no? Iván Muy ya bien, lo sabe, que a clase siempre me gustaba llevar, me gustara alguna chuleta aquí, formato papel, y el ordenador delante. Tengo las dos cosas porque pienso que merece la pena aclarar los temas. Los 3 fabricantes de las 3 vacunas más empleadas en España únicamente no recomiendan administrarse la vacuna a los pacientes con alergias a vacunas anteriormente, por los excipientes que llevan las vacunas, no por la vacuna del coronavirus, pero las vacunas llevan una serie de sustancias para que se conserven, para que se mantengan, etcétera. Si uno es alérgico a uno de estos excipientes... Es el problema muchas veces. Es el problema, claro. Y muchas veces no lo sabemos. Y también, claro, por supuesto, si has tenido una alergia en la primera dosis, pues ya no ponerte la segunda, ya te van a decir que no te la pongas. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Hay niños pequeños que según qué tipo de vacunas se las administran en hospitales pediátricos bajo un monitoraje médico estricto. O hay filtrajes. Claro. En Suiza hay filtrajes, hay sitios donde te filtran las vacunas. Claro, pero bueno, esto es es muy importante, porque ya lo he dicho antes, en pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades autoinmunes no está contraindicada la vacuna, al contrario, está indicada que se la pongan para evitar problemas mayores, ¿no? Entonces, claro, el tema de alergia, tampoco ha habido tantos casos de reacciones alérgicas. Estoy viendo aquí la bibliografía, que la tengo en la pantalla. Todos, fijaros, dices, ¿quién no se la debe poner? Los que han tenido reacciones alérgicas graves a cualquier componente de las vacunas. No hay hipersensibilidad a los componentes de las vacunas. Reacciones alérgicas graves, pero que hayan tenido, entonces, claro, para evitar problemas. Pero normalmente está recomendada y no hay que tener miedo porque tampoco hay casos documentados de crisis anafilácticas de una manera importante y descritas en los ensayos clínicos, y que los compañeros que están vacunando que me han llegado no ha habido ninguno que me haya reportado ningún caso, ¿no? Entonces, claro, es importante. Sí que es verdad, porque yo conozco a Nuria, ¿no? Que ella es muy sensible y es muy perceptual, parece de manera. Entonces, a ver, y puede incluso percibir la sensación que le puede generar, y más con la AstraZeneca, porque es un virus adormecido, pero sí, puedes percibir un poco incluso la vibración del virus. A mí me ha pasado y lo he tenido consecuencia y lo he sentido durante... Y aún si me pongo en silencio puedo intentar notar un poco cómo está ahí trabajando conmigo. Pero otra vez me voy a ese lugar de autorresponsabilidad, otra vez me voy a ponerme las pilas para volver a entrenar. Mira, yo hago un montón de deporte y hasta los 6 días, al ver, no he podido empezar a entrenar. Y hace 3 semanas hice una maratón y no he podido empezar, sí. ¿Sabes? O sea, pero eso no me va a frenar, ¿sabes? Yo voy a seguir trabajando para ir llegando otra vez a mi propio nivel, ¿no? Quería contestar una preguntita por aquí. Dinos si te hemos ayudado. Por eso, Nuria,
decir que los no vacunados son los que contagian cuando se ha demostrado que los vacunados contagian. Me parece un poco discriminatorio hacia dónde vamos con todo esto. A ver, con todo el tema del coronavirus siempre, por desgracia, ha sido una enfermedad discriminatoria, ¿no? No, yo pienso que no he querido decir si yo no he querido decir esto, porque yo lo que he querido decir que la persona vacunada puede seguir contagiando. ¿Por qué? Porque tú puedes infectarte, no desarrollarás enfermedad y estás siendo asintomático. Por eso es importante que todos, los que están vacunados y los que no, que se les vaya vacunando poco a poco cuando corresponda para llegar a esa inmunidad general. Cuantas más personas estemos vacunadas, podremos llegar al fin o al principio del fin del coronavirus, ¿no? Y eso es importante. No hay que discriminar a nadie, ni al que se vacuna y al que no, pero lo importante es la conciencia social de que hemos sufrido mucho, se está sufriendo mucho y hay que intentar poner todos de nuestra parte. Un par de pinchazos y sabemos que estamos ayudando a parar pues, la crisis más grave sanitaria que hemos vivido como generaciones actuales, ¿no? Como nosotros no habíamos vivido nunca infecciones de este tipo. Cuando oías hablar de infecciones o brotes de ébola o de algunos virus en zonas africanas o en Sudamérica, como estaba lejos no le dabas importancia y eran circunscritas. Pero nadie nos iba a decir que en diciembre, cuando se empezaba a hablar de que había unos brotes de unas neumonías raras en China, que al cabo de un año estaríamos como estamos, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Lo que tú dices, Albert, sí que es verdad que la gente, para mí es al revés, la gente vacunada tiene que ser más responsable aún por si en el caso de que esté con el virus, no lo transmita a los demás y que otra vez es lo mismo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a estar en este fregado? Que dentro de todo esto es un agua turbia, que no es un agua clara, ojalá fuera una experiencia clara, decir, mira, el virus ha venido de aquí, el virus es esto, el virus es algo muy muy difícil de entender, es algo complejo y muchos, por eso hay gente que se está moviendo en diferentes lugares, entonces, pero bueno, lo que sí que está claro es los números de muertos que hay, la gente y las familias que lo sufren, pacientes que se han quedado con sintomatología, porque yo los tengo, que están jodidos y bueno, pues ahí es donde entra un poco la responsabilidad de cada uno de nosotros. Albert, nos hemos comido la hora ya y si no nos lo va a cortar. Oye, bueno, y quería darte las gracias a ti y gracias a todos los que habéis estado haciendo preguntas que o sea, que ha sido increíble que las formuléis, os damos las gracias. Y quería dar las gracias a Albert por haber estado aquí, haber compartido este tiempo con nosotros, que me ha hecho un montón de ilusión que estés aquí. Y aparte que eres un crack, tener a un crack como tú, pues es algo magnífico. Y que puedas hablar y puedas divulgar y puedas decir lo que sabes es algo. Y con tu experiencia y tu linaje, pues creo que es algo maravilloso. Pues nada, no, yo gracias a ti, Iván, y a todos los que habéis estado aquí escuchando esta humilde exposición, porque ya os he dicho, no estoy al 100%, pero la ocasión lo merecía y os tenía que trasladar pues lo que siento, lo que creo y mi experiencia me dice, ¿no? Y todo basado pues en la evidencia científica que hay actualmente, que poco a poco habrá más, y será para hacer otra segunda directo aquí con Iván y todos vosotros. Gracias, Albert. Gracias a todos, familia. Un besito grande. Albert, gracias. Gracias. Adiós. Gracias.